Vamos a entrar ya a nuestro tiempo de estudio en esta tarde. Y hago un pequeño resumen. Hemos estado hablando acerca de los evangelios. Hablamos acerca del evangelio de Mateo. Estamos hablando acerca también del evangelio de Marcos. Y hoy nos toca, por consiguiente, hablar del evangelio de Lucas. Y la próxima semana, primero Dios, estaremos hablando del evangelio de Juan. Recuerde, la Biblia está conformada por dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza hablando de los evangelios. Es una biografía perfecta acerca de la vida de Jesús, de lo que él hizo desde que nació, aún incluso desde antes de su nacimiento, ¿verdad? Hasta su crucifixión, y también en este caso, como Marcos no lo enseñaba, ¿verdad? Cuando él asciende al cielo. Entonces es algo extraordinario, y de ahí continúan ya el libro de los Hechos, el libro de Romanos, etcétera, ¿verdad? Y queremos nosotros hablar acerca del de los evangelios, porque ellos nos muestran, como ya lo dije anteriormente, la vida de Jesús. Y lo que yo quiero transmitir por medio de esto es eso, el carácter de Jesús, lo que Jesús quiere mostrarte a ti, lo que Jesús quiere hacer en tu vida, lo que hizo aquí eternamente. El día de hoy tiene la misma capacidad extraordinaria para poder hacerlo el día de hoy en tu vida. Entonces ese es el propósito, conocer más de la persona de Jesucristo. Y los evangelios, cada uno de ellos nos da ciertos aspectos, un panorama, pero de ellos se emparejan de una manera tan extraordinaria para declararnos verdades espirituales que cambian vidas. Así que hoy vamos a hablar de la biografía, ¿verdad?, del evangelio de Lucas. Y bueno, aleluya. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando comenzamos a dar ese tema, no fue por medio de una transmisión en Facebook, todavía estábamos en la iglesia. Cuando comenzamos a hablar acerca del evangelio de Mateo, yo estaba diciendo algunas referencias en general de los 4 evangelios y de los escritores de los evangelios. Y en una de esas ocasiones yo mencionaba que uno de los que escribió los evangelios, no era judío. Y uno de ellos, ¿verdad?, es Lucas. Es extraordinario cómo es que nosotros, cuando vemos la Biblia, pareciera ser que solo fue escrita por gente que tiene que ver con el judaísmo, que gente que tiene que ver solamente con, ¿verdad?, una descendencia del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando yo veo este libro, cuando veo este evangelio, me sorprende, me llama mucho la atención cómo es que este evangelio nos habla de un propósito extraordinario en el corazón de Dios. Cómo es que ciertamente Él aparta a un grupo de personas, Él aparta a un pueblo muy especial, pero siempre Él estuvo pensando también en agregar, en añadir, en hacer parte de todo ese propósito extraordinario a la gente, ¿verdad?, que rodeaba, a la gente que no se consideraba de la misma sangre. Y cuando vemos al escritor de Lucas, nos damos cuenta de eso, de que Dios no hace acepción de personas. Por eso yo en esta noche quiero pedirte que pongas mucha atención en lo que vamos a hablar al final de este pasaje, de este tema, porque es un mensaje para ti. Es un mensaje extraordinario si tú consideras, por el hecho de tal vez al día de hoy no pertenecer a una religión, no pertenecer a una iglesia cristiana, tal vez porque aún incluso, no lo sé, pero tal vez consideras, dices, bueno, es que la Biblia está escrita para los judíos, ¿verdad? Y no para los mexicanos o para los que no somos descendientes del pueblo de Israel. Yo quiero decirte en esta noche, estás equivocado. Y el que no está equivocado es Dios. Dios no se equivoca, ¿verdad?, en este momento. Al saber que tú estás escuchando o que vas a escuchar este mensaje, Él te ha reservado para este tiempo. ¿Cómo lo podemos ver? Por el evangelio de Lucas. Una de las cosas que tenemos que destacar en el evangelio de Lucas es, número 1, ¿quién fue Lucas? Bueno, Lucas, la Biblia nos habla acerca de este hombre. Yo quiero, por favor, que mi esposa me ayude, que me apoye.
Ahí, por favor, si buscas Colosenses, Colosenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 14, por favor. Dice así el versículo 11: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Así es. Pablo hace en este pasaje una diferencia entre los que son de la circuncisión y de los que no eran de la circuncisión. Y entonces hace referencia muy específica a Lucas. Lucas, ¿verdad? Que fue su acompañante, y él no solamente dice que era su acompañante, sino además también dice una condición, o en este caso la profesión que Lucas ejercía, que era la de médico. Lucas se consideraba, por lo tanto, entonces una persona estudiada, una persona intelectual, una persona que conocía de letras, ¿verdad? Y que se dedicaba a la profesión de la medicina. También podemos ver, hermano, que Lucas fue un acompañante acérrimo de Pablo. Pablo, de alguna manera, sabemos que fue un viajero, fue una persona que estuvo... que Dios lo mandó a predicar el evangelio a diferentes partes por donde él vivía, de esa parte del mundo. Y entonces fue ahí, hermano, donde Lucas se junta con él y se vuelve un acompañante extraordinario del apóstol Pablo. Pero es extraordinario, no hay coincidencias en Dios. Nosotros aquí ya podemos ver cómo es que Pablo, siendo llamado para los gentiles, para predicar a los gentiles, va acompañado de un gentil. De alguna manera el día de hoy se escribe, decimos, es el escritor de Lucas, del Evangelio de Lucas, y es el escritor del el libro de los Hechos. Entonces nos damos cuenta que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca de ninguna manera. Hay un propósito. Todas las cosas que suceden, en la manera en cómo van pasando las situaciones, si nosotros prestamos atención, abrimos los ojos, nos vamos a dar cuenta que hay un propósito de parte de Dios en esa circunstancia. Y bueno, esta no fue una coincidencia, era claro que Dios quería darnos un mensaje, y eso es: ustedes que no son de descendencia judía están dentro de mis planes, dentro de mis propósitos. También podemos nosotros hablar un poco acerca de Lucas. Lucas, era de profesión médico, pero cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, por favor, quiero que mi esposa me apoye. Hechos capítulo 1, versículo 1. Por favor, ¿le puedes dar lectura? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así es. Lucas se dedicó a hacer un trabajo extraordinario, que en este caso fue mandado por Teófilo. La palabra, o lo que significa Teófilo, es amante de Dios. Esta persona, al parecer, es quien le manda a Lucas a escribir, o en este caso a que le cuente, le redacte, le investigue acerca de la vida de Jesús y acerca de las cosas que sucedieron en ese tiempo. Y entonces Lucas se dedica a la investigación, se dedica a juntar todos los relatos, se pone a escribir las cosas que estaban sucediendo. Y entonces vemos que Lucas hace esto, logra hacer algo extraordinario con todo lo que investiga. Pero no dejemos a un lado, ni tampoco dejemos nosotros, no debemos de ignorar que esto fue conducido también por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era quien tenía de alguna manera el propósito de a nosotros revelarnos la persona de Jesucristo por medio de lo que Lucas estaba escribiendo. Entonces hay algo que
nos enseña el Evangelio. Por ejemplo, dice el versículo 1 del capítulo 1 de Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Teófilo era ya un cristiano convertido. Por supuesto no era un judío, era también un gentil. Y nos damos cuenta entonces que Lucas lo escribe y va inspirado por el Espíritu Santo, de tal manera que él les redacta de manera precisa tanto lo que en el Evangelio de Lucas nos enseña, como en el libro de los Hechos también se habla. Y es algo extraordinario, es algo hermoso. Entonces, además de ser médico, reitero, Lucas fue un historiador excelente, excelente en toda la extensión de la palabra. El lenguaje que usa Lucas en este evangelio va dirigido, como ya nosotros vemos, hablamos de Teófilo, pues en este caso con un lenguaje un poco más simple y sencillo, sin dejar su excelencia hacia los gentiles. Él no usa tanto un lenguaje hebreo, no usa un lenguaje tan judío, él usa un lenguaje un poquito ya más griego, un lenguaje hacia los gentiles, de tal manera que cuando los gentiles, o en este caso Teófilo, lo leyera, le fuera algo conocido, algo más de su lenguaje, más de donde él se movía. Si Lucas hubiese escribido muchos términos judaicos, muchos términos hebraicos, entonces su lenguaje no hubiera sido tan entendible para la gente que lo leyera en ese tiempo, ¿verdad? Entonces él se hizo a un lado esa parte, él cambió ese lenguaje judío para un lenguaje un poco más gentil, y eso también es algo muy, muy extraordinario, muy detallado de parte de Dios para nosotros, y en este caso para ellos en ese tiempo, de tal manera que lo que ellos leyeran no se les hiciese algo extraño o algo desconocido o algo difícil de entender, sino que algo que se acercara a su corazón, algo que se acercara incluso hasta a su conocimiento, para que ellos pudieran de esa manera entender lo que Dios quería darles a conocer en ese tiempo. Entonces eso es algo también que me llama mucho la atención. Otra de las cosas que nosotros podemos también leer del Evangelio de Lucas es que nos muestra a un Jesús de una manera distinta. Hemos hablado que Mateo muestra a Jesús como el rey de los judíos. Vimos entonces a Marcos, que lo muestra como el rey, el siervo sufriente de Jehová. Y vemos a un Jesús que se compadece también de las necesidades de las personas, a un Jesús que va a suplir necesidades materiales, necesidades físicas. Incluso vemos cómo es que resucitó muertos. El Evangelio de Marcos nos muestra a un Jesús sufriente, pero también compasivo, alguien muy cercano a las necesidades de la gente. ¿Cómo nos muestra Lucas a Jesús? Nos lo muestra como el Hijo del Hombre, el Rey de los judíos, rechazado por los judíos y entonces mostrado o dado a los gentiles. Es algo extraordinario. En el Evangelio de Lucas nosotros vamos a encontrar algunas anécdotas, algunas palabras, algunas cosas que ocurrieron en la vida de Jesús que tienen que ver enfocadas con personas que estaban alejadas, con personas que no pertenecían incluso al pueblo de Israel. Vemos a Lucas que nos está reflejando a ese Jesús. Vemos a ese Jesús que se acerca a las personas rechazadas. Vemos a ese Jesús que se acerca a las personas menospreciadas, a las personas que, bueno, la gente no lo consideraba como algo de importancia. Para Jesús sí lo eran. Y eso es algo que también es algo extraordinario. Entonces, es un Jesús rechazado por los judíos, pero dado a los hombres.
Eso es algo extraordinario. Dice así este comentario. Subrayó el espectro universal. Dice, él retrató a Jesús como el Hijo del Hombre, rechazado por Israel y después ofrecido al mundo. Fue completamente expuesto para que todos aquellos que vieran a la cruz pudieran ser salvos. Ese corazón endurecido del pueblo de Israel nos abrió la puerta extraordinaria a cada uno de nosotros. Y eso lo vemos desde el capítulo 1, hermano, hasta la crucifixión. Cómo es que aún incluso ya estando en la cruz del Calvario, Jesús, ¿verdad? En ese instante también nos muestra esa universalidad. Cómo es que pretende, cómo es que hasta el día de hoy está tratando de alcanzar a aquellas personas menospreciadas, aquellas personas que no se consideran tal vez aptas o que no se consideran adecuadas para pertenecer al reino. Jesús aún en la cruz del Calvario nos está diciendo, o nos dijo, más bien dicho, yo he venido para salvar a todo aquel que cree en mí. Yo he venido a salvar a todas las personas. Yo no quiero hacer acepción de personas de ninguna manera. Y eso es algo extraordinario. También, ¿qué podemos entonces destacar en este evangelio? Los aspectos más importantes de Lucas. Número 1, habla mucho acerca de los gentiles. Nos habla también acerca de las mujeres. Un aspecto bien importante acerca de Lucas es que cuando nosotros vemos el contexto histórico de los tiempos de Jesús, vemos que a la mujer tenía un lugar distinto en la sociedad, en los hogares, en las sinagogas, en las reuniones, aún estando en la calle, aún incluso cuando se hablaba de pecado, tenían un lugar diferente, un lugar distinto las mujeres en el tiempo de Jesús. Al día de hoy, desafortunadamente, eso no ha cambiado demasiado. Pero quiero decirle, cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, vemos un aspecto muy importante acerca de Jesús, pero que nace en el corazón de Dios. Y eso es algo que, si usted como mujer me está escuchando, debe de saber. Mujer, siempre has estado en el corazón de Dios, siempre estarás en el corazón de Dios. Lucas nos demuestra a un Jesús que reivindica el lugar de la mujer en la sociedad, que reivindica el aspecto de las mujeres en cuestiones de la religión, aún incluso en cuestiones de oportunidad. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que hay un aspecto muy importante acerca de lo que Él nos quiere enseñar con respecto a cómo nosotros nos conducimos con las mujeres. Cuando usted ve el Evangelio desde el principio hasta el final, hay un cierto protagonismo de las mujeres en la vida de Jesús. Por supuesto, podemos destacar y sería ilógico pensar o ignorar esta parte, tan solo el simple hecho de que Jesús, ¿verdad? Por supuesto, nace de una mujer. Pero no solamente eso, sino cómo es que nuestro Dios, el Padre, declara en la vida de María que es una mujer bendecida, es una mujer bienaventurada. Y no por el hecho solo de tener a Jesús, sino por el hecho de poder concebir vida, de poder ella ser el vínculo para que todo ser humano nazca. Es extraordinario cómo es que ese aspecto nosotros parece algo tan ordinario, pero es algo extraordinario. El milagro de la vida ocurriendo en una mujer es algo sorprendente. Pero también vemos mucho más adelante cuando Jesús resucita, conforme a la narración de Lucas, Él narra que quien va a la tumba de Jesús son mujeres. Son las mujeres quien van a acudir a ese lugar. Son las mujeres quien presencian de primera vez el anuncio de los ángeles. Son las mujeres quien dan a conocer que Jesús es quien resucita. Es algo extraordinario cómo es que nuestro Dios le dice a la mujer, no solamente desde ese tiempo, sino al día de hoy: mujer, estás en el corazón de Dios. Mujer, tienes un
propósito extraordinario en los planes de Dios. Tienes un lugar fundamental en los planes de Dios. Escúchalo bien. No sé qué le han dicho, no sé qué le han hecho pensar a usted acerca de, como mujer, acerca de su participación en la iglesia, acerca de su participación en su casa o en la sociedad o en su trabajo. Pero yo quiero decirle, si usted no lo ha escuchado nunca, yo quiero decirle, mujer, eres especial, eres alguien extraordinario, tienes propósitos extraordinarios en el hogar, en la familia, en la sociedad. No eres cualquier cosa, no eres alguien distinto, tienes responsabilidades diferentes. Eso no lo vamos a debatir, porque aquí nosotros no venimos a debatir esas cuestiones. Cada persona en la familia, en la iglesia, en la sociedad, tienen responsabilidades distintas, pero eso no tiene nada que ver con el valor, eso no tiene nada que ver con dignidad, eso no tiene nada que ver con cuestiones acerca de quién vale más o quién es más importante. No, de ninguna manera. Tenemos roles y responsabilidades distintas, pero en cuestiones de valores, en cuestiones de cómo nos ve Dios, somos del mismo valor, vale lo mismo para Dios. Así que Lucas nos enseña ese aspecto tan importante en distintos relatos, ¿verdad? Cuando nos habla acerca de la mujer. Habla de María, habla de Elizabeth, habla de Ana, habla de los acontecimientos de la resurrección y eso es algo interesante. También enfatiza el papel central de las mujeres en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que Jesús no ignora la situación que están viviendo las mujeres en ese tiempo, y Lucas es quien nos trae esa verdad. Lucas es quien nos trae esa revelación de que Él no es ignorante de nuestras necesidades, de que Él no es ignorante de las posiciones en que muchas de las veces la sociedad nos cataloga o nos califica o nos etiqueta. Jesús no es ignorante de eso. Y cuando Él viene a la vida de una persona, lo que hace es reivindicar, es una vez más darle el valor que siempre ha tenido en el corazón de Dios. Y eso es algo que este evangelio también nos muestra. Otra de los fuertes importantes de este evangelio son cómo es que Jesús se acerca a la gente pobre, a la gente necesitada. Cómo Jesús se acerca, aún incluso cuando nosotros vemos la parábola de Lázaro y el rico, ahí tan solo usted piense, Jesús tenía mayor conciencia del nombre del que padecía que del nombre de aquella persona que vivía de manera espléndida. Porque aquella persona que vivía de manera espléndida se había olvidado de Dios, se había olvidado de hacer cosas que agradaran a Dios. Se había alejado por completo, había sacado de su corazón y de sus asuntos a Dios. Pero vemos un hombre desvalido, un hombre que estaba enfermo, un hombre despreciado, un hombre pobre, un hombre enfermo, pero que tenía a Dios en su corazón y que en todo lo que procuraba hacer, procuraba agradar a Dios. Y esa persona entonces fue de mucho mayor valor para él, de tal forma que cuando él menciona esta parábola, él declara su nombre. Él dice Lázaro. Y la otra persona, bueno, ya ni me acuerdo. Ahí nos damos cuenta que Jesús entonces está viendo nuestro corazón, está viendo las intenciones de cada persona. Y si tú estás necesitado, tú estás en una situación de crisis, quiero decirte que Jesús conoce tu nombre. Él conoce tu nombre y Él sabe por lo que estás pasando, y Él va a reivindicar tu vida en el momento adecuado, en el momento correcto, como lo hizo con Lázaro. Vemos entonces cómo es que Zaqueo en un momento dado también era una persona menospreciada. Y no solamente por lo que dice la Biblia, que era una persona de baja estatura. Eso no tiene nada que ver. Nos damos cuenta que era menospreciado por la profesión que él llevaba. Dice que era recaudador de impuestos, y entonces era rechazado. Era una persona menospreciada. Era una persona odiada. Era una persona que simple y sencillamente su presencia no era grata. Y Jesús entonces dice que va pasando por Jericó, y es ahí
donde Jesús se acerca al menospreciado. Es donde Jesús ve el corazón y la intención de la persona que ha sido rechazada una y otra vez. Nos habla entonces de Zaqueo y nos habla acerca cómo es que Jesús dice, cuando Zaqueo declara, bueno, yo me arrepiento, y entonces comienza a decir distintas cosas de qué es lo que va a hacer ahora que él ha entendido los propósitos de Dios. Usted sabe muy bien ese relato. Entonces Jesús dice, hoy ha venido una vez más la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es algo extraordinario. Ese es el mensaje de Lucas. Jesús vino a buscarte. Jesús vino a buscarte a ti. Jesús vino de manera muy específica para los pobres, para los desvalidos, para los enfermos, para la gente que no tiene esperanza, para las personas que se encuentran en situaciones complicadas de la vida, que han sido rechazados, que han sido aislados por su condición tal vez incluso de género. En esta noche, este evangelio nos trae una revelación extraordinaria acerca de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es eso lo que nos habla el evangelio. El evangelio de Lucas también nos habla acerca de, por ejemplo, por favor, esposa, si me apoyas. Nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Nos habla acerca de los ángeles y los pastores, la presentación de Jesús en el templo, cosa que no nos hablan otros evangelios. Nos habla también acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Por favor, ¿me puedes apoyar en capítulo 1? Desde el versículo 57 al 66. 67, 66. Okay. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos, los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas las cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Así es. También, bueno, nos habla acerca de la Semana Mayor. Nos relata de una manera muy clara los últimos tiempos acerca de Jesús aquí en la tierra, de cómo es que sucede esa parte. Nos habla de su resurrección, el camino a Emaús y también la ascensión. Son temas, hermano, que nosotros podemos tomar como relevancia dentro de nuestras vidas. En esta semana se está viviendo lo que es la Semana Mayor, lo que se considera coloquialmente como Semana Santa, ¿verdad? Y Lucas es un buen tiempo. En este tiempo Lucas es un buen libro para poder leer, para leernos hoy, para leerle a la familia. Nos va a dar un panorama muy claro acerca de los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Bueno, es lo que podemos decir en general. ¿Qué hora es, por favor, si me dice?
8:18. Ok, gracias. Bueno, otra de las cosas que nosotros podemos ya destacar en la vida ya práctica, ¿de qué nos sirve conocer acerca de este evangelio? Desde un principio leíamos en el Salmo 107, alabad a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Los que andaban en tinieblas se les alumbró luz, los que tenían hambre fueron saciados, etc. El Evangelio de Lucas nos habla acerca de ese Jesús que fue rechazado por los judíos y fue entonces entregado o fue mostrado a todo el mundo. Esa es la parte fundamental que en esta noche yo quiero transmitirte. La parte ya práctica de todo este conocimiento o del poco, no sé si es mucho o es poco conocimiento, de este conocimiento. Usted tal vez me disculpará si algunas cosas de pronto, si no entonamos algunas alabanzas bien, si de pronto se nos olvidan las letras, etc. Pero yo quiero que deje todo eso a un lado en este momento. Yo quiero que escuche lo que le voy a decir en esta hora, tanto si usted es cristiano como si no lo es. Quiero que me escuches. Jesús vino para tocar y para cambiar tu vida. No sé cuál es tu condición en este momento, cómo te sientas en tu comunión y en tu intimidad con Dios. Pero quiero decirte verdaderamente que Él vino para sanar a los enfermos. Él vino para resucitar muertos. Él vino para suplir necesidades materiales que te van a ver y te van a llevar a trascender a necesidades espirituales. Él vino para que supieras que tiene compasión de los niños, que tuvo compasión de la gente abandonada, que tuvo compasión de la gente que pudiéramos pensar que realmente hizo cosas horribles, hizo cosas tremendas. Aunque tú no lo creas, Jesús puede perdonar ese tipo de pecados. Él puede perdonarte. No importa lo que hayas hecho, Él puede perdonarte. En Él puedes encontrar perdón. El Evangelio de Lucas a la vida práctica es extraordinaria porque nos enseña que Jesús es para nosotros. Que Jesús verdaderamente se ha hecho humilde, se ha hecho siervo, se hizo siervo para que nosotros pudiéramos el día de hoy acercarnos a Él. No sé cuál sea el nombre de tu enfermedad, pero sé que en Él puedes encontrar sanidad. No sé cuál sea la problemática que estás viviendo el día de hoy, pero quiero decirte, en Jesús puedes encontrar una respuesta. El día de hoy nosotros podemos ver que el Espíritu Santo usó a un hombre gentil como tú y como yo, que no teníamos nada que ver terrenalmente, humanamente, con el pueblo de Israel. Hoy podemos ver que Dios usó a un hombre gentil, que Dios usó a un hombre completamente que no tenía ninguna descendencia judía, para mostrarnos que Él tiene la capacidad de acercarse a ese tipo de personas. Tal vez tú eres mexicano o tal vez eres de alguna otra nacionalidad, no importa qué nacionalidad tienes. Dios quiere hacerte parte de la nación más grande y más extraordinaria que en este momento exista y que no existirá jamás, que es el pueblo de Dios. Dios quiere hacerte parte de esa gran familia espiritual. No importa si hay una barrera sanguínea en este momento que te quiere impedir el que te acerques a Dios. En este momento Él quiere hacer a un lado toda esa barrera y por medio de Cristo quiere hacerte esa parte de esa gran familia. Así que en esta noche, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo te consideras en este momento delante de Dios? En Él puedes encontrar la salvación. En Él puedes encontrar lo que necesitas. Yo te invito en esta hora a que hagas esa oración en esta noche. A que permitas que ese poder sobrenatural que viene de Dios rompa toda
oposición que pueda haber en este momento en tu vida. Que permitas en esta hora que el poder de sanidad comience a fluir en este momento. Deja que la salvación llegue a tu hogar como fue en la vida de Zaqueo. Deja que Dios comience a resucitar cosas muertas que había en tu vida, como la hija de Jairo. Deja que Jesús comience, deja que el Espíritu Santo en este momento comience a obrar milagros, como en aquella mujer que ya era estéril. Deja que en este momento comiencen a ocurrir cosas poderosas en tu vida. No te resistas más. Jesús es para ti. Ese es el Evangelio de Lucas. Quiere decir eso. Jesús es para ti. Jesús es para ti. Acéptalo en esta hora. Padre, te agradecemos, Señor, en esta hora. Te agradecemos toda esta bendición que has traído, Señor, a nuestras vidas. Señor, el conocimiento que tú has traído el día de hoy a nosotros, por supuesto, es importante. Ese contexto, Señor, que tú nos has dado, Señor, mi Dios, acerca de esta escritura, acerca de estos libros. Pero, Señor, la mayor fuerza y la mayor bendición la vamos a encontrar en lo que tú, Señor, estás tratando de hablarnos en esta hora, en lo que tú quieres hacer en la vida de cada persona. Señor, en esta noche yo quiero pedirte que si en este momento hay un corazón que está necesitado de sanidad, que está necesitado de liberación, que está necesitado de restauración, que está necesitado de ser reivindicado, que está necesitado de ser una vez más tomado en cuenta, de dejar de ser menospreciado, en esta hora comiences a obrar en esa vida, en ese corazón, que comiences a darle la confianza y la seguridad que necesita para una vez más sentirse amado, sentirse aceptado, para saber, Señor, que en ti encuentra un lugar y en ti va a encontrar un propósito. Señor, mi Dios, no sé si hay una mujer en este momento escuchando que haya sido menospreciada, haya sido rechazada, haya sido, Señor, humillada por el